Debatir sobre el trabajo periodístico es indispensable para construir una sociedad democrática. Una serie de conferencias magistrales son organizadas por la Secretaría Nacional de Comunicación camino a la Cupre 2014. Este ciclo de conferencias sobre comunicación integral terminó en Quito, con la participación de Sacha Llorenti, representante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas. La exposición de su libro, La verdad secuestrada, ilustró sobre el papel de los medios privados y el proceso de cambio político en Bolivia. Yo creo que ha sido interesante esta antesala hacia la cumbre que hemos venido haciendo desde noviembre. Hemos estado en Cuenca, hemos estado en Manta, en Guayaquil, en Riobamba, hemos estado en Ambato, estamos ahora en Quito. Y creo que el día de hoy es importante celebrar justamente el Día de los Derechos Humanos con la presencia de Sacha Llorenti, ¿no? Ustedes lo conocen, fue ministro del Interior en Bolivia, viceministro coordinador de los movimientos sociales en Bolivia, hoy representante permanente ante las Naciones Unidas como embajador de los derechos humanos. Y nos va a hablar sobre un tema que creo que es trascendental para los tiempos que vivimos en Ecuador, la verdad secuestrada por los medios de comunicación. Antes de empezar, lanzar una idea, ¿sí? Una idea que quisiera que la tengamos hasta el final de nuestra exposición, que es que hoy, en el Día de los Derechos Humanos, que la lucha por los derechos humanos es la misma lucha que por la liberación nacional. Es la misma lucha que por la dignidad y la soberanía. La lucha por los derechos humanos, ¿sí? Estamos ahora en un momento maravilloso de la historia de nuestro continente, porque muchos de los gobiernos están emprendiendo una lógica de construcción soberana de sociedades justas, sociedades más humanas, respetuosas de los derechos humanos. Si los medios de comunicación son un actor clave en los procesos políticos. Uno de los ideólogos venezolanos, José Vicente Rangel, decía: esta lucha es una lucha ideológica, ¿sí? Es una lucha política, y es una lucha del pasado contra el futuro, del pueblo contra el antipueblo, de la patria contra la antipatria, de la nación contra la colonia, de la soberanía contra el imperio, de la revolución contra la contrarrevolución. Es una batalla de la verdad contra la mentira. Algunos medios de comunicación no denuncian, calumnian, no investigan, acusan, no entrevistan, interpelan, no preguntan, ofenden, no analizan, banalizan, no difunden, infunden, no aclaran, declaran. Y nosotros añadimos que no hacen periodismo, hacen política, no comunican, tergiversan, no defienden libertades, cuidan bolsillos. No todos, por supuesto, pero algunos de estos medios vinculados a estos intereses económicos están en esa lógica de defensa de estos intereses. Hacen sus campañas, cuando hacen las campañas militares, dicen: tenemos que conquistar la mente y los corazones de los lugares que vayamos a ocupar. La mente y los corazones. ¿Cómo se ocupa la mente y el corazón de una persona? ¿Sí? En muchos casos es a través de la información, ¿sí? Nosotros quisiéramos empresas mediáticas, privadas por supuesto, pero que se dediquen exclusiva y específicamente al periodismo, que su razón de ser sea el periodismo, que no estén contaminadas de este tipo de intereses económicos y políticos. Establecer claramente cuáles son las características de la propiedad de los medios, garantizar la pluralidad, garantizar la libertad de expresión, la libertad de información, pero al mismo tiempo y con el mismo énfasis el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados de manera veraz, de manera responsable, que tiene que tener y estar alerta permanente a identificar
de dónde vienen, con qué intereses viene cada noticia, cada mensaje, cuando se enciende un televisor, cuando se abre un periódico, cuando se escucha una radio. El capitalismo es el peor enemigo de la democracia, es el peor enemigo de la humanidad, porque privilegia al capital, al dinero, ante el ser humano. Es decir, es más importante el acumular ganancias que el respetar los derechos de las personas. Y eso se ve en distintos tipos de las relaciones entre las personas, en las relaciones laborales, en las relaciones comunicacionales, por ejemplo. Entonces, creo que hay que despertar una comunicación anticapitalista, una comunicación que privilegia al ser humano y por tanto una comunicación veraz y una comunicación responsable. Está bien la libertad de opinión, por supuesto, es esencial para la democracia, pero también está el derecho a ser bien informados, ¿sí? A ser bien informados. Ese es un derecho fundamental y es un derecho, por eso el periodismo es un servicio público, ¿sí? Es un servicio público. Aquí estoy seguro, como en Bolivia, hay periodistas excepcionales que hacen muy bien su trabajo, que cumplen con responsabilidad esa misión de informar a la gente. Pero lamentablemente muchos de los grandes medios están llenos de este tipo de información. Todas las actividades humanas, incluida por supuesto la del periodismo, la dignidad humana, la democracia, ¿sí? De eso se trata esta lucha. Los derechos humanos son indivisibles, son una unidad, una integralidad, son interdependientes. Por eso está bien defender el derecho a la salud, pero no perder de vista el derecho por nuestros recursos naturales, no perder de vista el derecho por los servicios básicos, ¿sí? El derecho por la comunicación, no perder de vista. Un defensor de los derechos humanos, si no es anticapitalista, no es defensor de los derechos humanos. El capitalismo por esencia es atentatorio a los derechos humanos, por esencia. Cuando se pone al capital primero y se pone al ser humano después, ¿qué violación más grave puede haber de derechos humanos? Por eso, un defensor de los derechos humanos es ante todo un anticapitalista. Pero también un defensor de los derechos humanos es ante todo un anticolonialista. Un anticolonialista, de los neos o de los antiguos colonialismos. Un defensor de los derechos humanos no puede estar por encima del bien y del mal, no puede pretender estar en un pedestal, tiene que estar con el movimiento popular. En el caso boliviano, un defensor de los derechos humanos que no esté con los campesinos, que no esté con los mineros, que no esté con las comunidades interculturales, que no esté con los trabajadores, que no esté con las trabajadoras del hogar, que no esté con los verdaderos y genuinos dirigentes indígenas, con los pueblos. Entonces no puede llamarse un defensor de los derechos humanos. Hay que resguardar el trabajo periodístico de los intereses de los dueños de los medios, porque están prestando un servicio público y los servicios públicos tienen que tener regulaciones y formas en las que tiene que llegar a la gente, con todas las diferencias que puedan encontrar, pero es como el agua, ¿sí? Yo creo que habría una gran movilización en cualquier lugar donde se dé agua contaminada, ¿sí? Y que si uno abre un grifo y encuentra que el agua está sucia. Pasa algo similar con la comunicación, porque la comunicación también es un derecho y también tiene que ver con la satisfacción del anhelo del respeto a la dignidad humana.